Pero bueno, nosotros queremos transmitir la palabra, queremos compartir lo que Dios nos ha dado en esta mañana y considero de que el Señor es muy misericordioso con nosotros porque nos habla, porque nos ama y cuando Dios nos comparte de su palabra es para alimentarnos, es para nutrir nuestra fe, es para capacitarnos, es para hacernos reflexionar. Eh, los mensajes que Dios nos pueda traer a través de la boca de su siervo siempre van a ser de edificación y tenemos que tomar la palabra de Dios como es, la palabra de Dios. Es palabra autoritativa, es toda norma de fe, es la que nos rige a nosotros y nosotros tenemos que ser fieles, idóneos, diligentes para poder realmente estar a la altura y a la medida de la estatura de fe de Cristo, de lo que Él nos exige, de lo que Él nos demanda. La tarea no es fácil, estamos viviendo tiempos difíciles, pero sabemos que el Señor es bueno, ¿sí? Es bueno porque no nos deja, porque no nos abandona. ¿Sí? Y Él dice, aunque padre y madre te dejare, con todo eso yo te recogeré. Siempre está el Señor para, para ayudarnos a sobrellevar el momento difícil. Y no ha sido fácil estos últimos años para nadie, eh, pero bueno, creo que también en la soberanía de Dios nos ha puesto el Señor esta etapa para probar lo que había en nuestros corazones. Las aflicciones por las que vivimos, los momentos difíciles que atravesamos, son realmente para que nosotros tengamos oportunidades de resplandecer en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio del dolor, de la aflicción. Es Dios el que nos bendice y es Dios el que nos prepara, nos hace ver que no es con nuestra fuerza, no es con nuestro esfuerzo humano, sino es por medio del Espíritu Santo de Dios que podemos avanzar, podemos crecer, podemos tener realmente esa vida de gozo y de paz a pesar del dolor. ¿Sí? La esperanza viva de Dios en nosotros de que este momento de tribulación será pasajero, ¿sí? Que la gloria postrera será mayor que la primera, que Dios tiene preparado para nosotros algo que ni siquiera nos imaginamos nosotros, ni nos imaginamos nosotros, pero que Dios está preparándonos para poder nosotros experimentar eso, algo glorioso, que es poder estar eternamente en su presencia. Y de verdad, hermano, con sinceridad de corazón, uno tiene caminado algunos años en el camino del Señor, pero parece que son nada cada vez que nos encontramos cara a cara con Dios, cada vez que nos encontramos cara a cara con su palabra, cada vez que reflexionamos, cada vez que nos detenemos, simplemente para estar atentos a la voz de nuestro Dios. Cuando estamos agitados por las cosas de este mundo, perdemos tiempo de intimidad con Dios, de relación con Dios, pero cuando nos detenemos realmente valoramos lo que es la obra de Dios. Y, y la iglesia de Cristo ha sido puesta justamente para cumplir el propósito por el cual Él pagó el precio en la cruz, que es rescatarnos de esa condenación que merecíamos, pero también equiparnos para poder ser luz en medio de la oscuridad, para poder transmitir el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Quisiera, ya viendo que hay otros hermanos que se van sumando, eh, tomar lectura de la palabra en Segunda de Timoteo, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, para los hermanos que busquen tranquilamente. Vamos a tratar de analizar algunos pasajes de la palabra. Hoy vamos a usar mucho la Biblia, como lo hemos hecho esta mañana. La intención es que cada uno de nosotros tengamos la palabra, la escritura, los versículos eh, claros para poder tener mayor comprensión de lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a leer, eh, tiene por título Un buen soldado de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído
de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Un pasaje muy importante, el versículo 7. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, eso lo dice el apóstol Pablo en el versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, escrita cuando él se encontraba preso en Roma, se encontraba encarcelado, no como la primera vez que estuvo encarcelado y tuvo la libertad de compartir la palabra en una casa, junto con personas que se acercaban para recibir las enseñanzas del apóstol, y esa carta del apóstol Pablo, en esa primera carta que le escribe, ha sido totalmente diferente, totalmente doctrinal, donde él le da todo lo que respecta a advertencias y sobre todo instrucciones eh, al discípulo amado que era justamente Timoteo. En esta oportunidad él se encuentra totalmente aislado, encarcelado, él no tiene la misma libertad que tuvo en esa primera etapa de haber estado encarcelado en Roma, y está escribiéndole a este joven Timoteo porque ya está por llegar su final, está a punto de morir como mártir, el apóstol Pablo, está a punto de entregar, o mejor dicho, están por quitar la vida por la causa de Cristo, y por inspiración divina, como toda la escritura es inspirada por Dios, él escribe estas palabras, ¿no? Al apóstol, al discípulo Timoteo. Realmente reconociendo quizás por ahí, o teniendo él en claro el panorama de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso, a la cual estaba pastoreando Timoteo en esa oportunidad, una iglesia que, como nosotros estudiamos en las predicaciones en serie y expositiva que dio el pastor Raúl en toda la carta de Efesios, y vimos claramente cómo de alguna manera la iglesia de Éfeso se caracterizaba por ser una iglesia que había estado su primer amor, una iglesia que se había vuelto a la idolatría, al paganismo, incluso en el ambiente rodeado de cuantos ídolos y dioses paganos, la diosa Diana, y cuantos realmente se apartaban de la gracia de Dios, como que rechazaban la gracia de Dios. Y así la iglesia comenzó a estancarse, así la iglesia comenzó a detenerse. Eh, Históricamente nosotros sabemos que esta iglesia prácticamente desapareció, y la realidad del apóstol Pablo, con esa preocupación, como todo pastor, como todo mentor, como todo líder de la iglesia, tiene preocupaciones. La preocupación de que haya un enfriamiento, la preocupación de que haya apatía, pereza, ocio, de que realmente el manos a la obra se termine, que la iglesia se estanque, que no haya oración, que no haya palabra, que la iglesia comience realmente a menguar. Creo que esa es la preocupación de todo ministro, todo, indistintamente si es pastor o no pastor, de todo hijo de Dios, que realmente es un verdadero creyente, está porque la pasión de Dios, el amor a nuestro Señor Jesucristo nos infunde eso, ¿no? El amor nos constriñe.
y nos lleva justamente a que nosotros ya no seamos los mismos de antes, sino que, como dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en esa nueva vida, uno anhela el crecimiento, uno anhela el progreso, uno anhela ver realmente la manifestación de la gloria de Dios en cada uno de los que nos rodean. Cuando vemos que a un hermano se detiene, deja de congregarse, nos afligimos, lloramos por aquellos que se apartan, lloramos por aquellos que le dan lugar al pecado, y otros que por la disciplina eh, no la aceptan y se terminan apartando de una iglesia, se apartan del Señor. Y esa es la realidad triste de que se vive en muchas iglesias, en las iglesias del Señor, en las iglesias bíblicas, en las iglesias que realmente tienen puesta su mirada solamente en Cristo, la gloria de Cristo, y no en otra cosa. Quizás por ahí en las iglesias antropocéntricas, donde reina el gobierno humano y lo que determina el hombre, qué sé yo, se van 10 y vuelven 20 porque ellos hacen una suerte de plan canje y están viviendo esas etapas donde, bueno, dicen, mañana o pasado hacemos una lotería, hacemos algo ahí, llenamos de nuevo el espacio, pero cuando se predica el verdadero evangelio, cuando se predica la verdad de Dios, las cosas se ponen difíciles, ¿no? Es muy difícil, digamos, mantener a la manada pequeña, y muchas veces surgen ese tipo de cosas. Quizás en la iglesia de Éfeso estaba pasando eso, como la iglesia de los Corintios, iglesias que estaban discutiendo, había pleitos, disensiones, enemistades, celos, contiendas, y Pablo estaba como muy fogueado con estas cosas. Nosotros vemos en la vida de Pablo un hombre entregado completamente a la obra del Señor y con gente que realmente lo rodeaba, que se apartaban, Desmas que se iba al mundo, Alejandro que lo abandonaba, que le hacía males, gente que realmente discutía por cosas que no tenían sentido, como tuvo aquella discusión con Bernabé en alguna oportunidad por su sobrino Juan Marcos. Nosotros podemos analizar muchas situaciones que vivió el apóstol Pablo, que no fue fácil, que la historia de la Biblia lo habla, que están registradas, y que están registradas porque nosotros a través de eso podemos ver el día a día, como en Filipenses, con Evodia y Sintique que estaban discutiendo, y Pablo tiene que escribirle y decirle a este colaborador suyo que intervenga para que las cosas se apacigüen, se calmen, para que realmente haya crecimiento. Y todo esto es producto de una iglesia que no se enfoca en la gracia de Dios, una iglesia que menosprecia la gracia de Dios, una iglesia que no se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Y él dice tú, es como que ese tú sabemos que es un pronombre personal, yo, tú, él, pronombres personales, está hablando de tú, haciendo mención justamente direccionada a Timoteo, ya es una carta pastoral, personal, eh, es como que él está mirando todo el panorama del alrededor, el contexto de apatía, de indiferencia, de dejadez, quizás el tecladista que sin avisar falta, quizás el diácono que sin avisar se desaparece, quizás el que tenía que limpiar la iglesia no la limpia, no sé, muchas cosas que pueden pasar en una iglesia, y que de pronto termina como llevando a la olla esa a que termine por explotarnos. Entonces, Pablo mira eso, mira todo lo que podemos mirar nosotros a veces en esa realidad oscura, que son conductas o inconductas, inmadureces, niñerías, y él dice tú, haciendo mencionar de como queriendo decir que no seas como ellos. Dice, tú pues, hijo mío, tú pues, hijo mío, este, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos el contexto inmediato, en el versículo 15 dice, ya sabes esto, del capítulo 1 estoy hablando, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Dice, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, mientras había muchos que lo abandonaban, había muchos que lo apoyaban, había muchos que lo acompañaban, había muchos que le ponían la espalda, el pecho a la bala, como uno dice comúnmente hablando, y realmente
Pablo estaba como diciendo, vos sos el pastor en ese lugar, vos sos un baluarte, una columna como la iglesia, tenés que estar firme. Entonces le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y hermanos, nosotros hacemos esfuerzo por muchas cosas, hacemos esfuerzo por muchas cosas, pero el esfuerzo para lograr algo, no sé, yo lo estoy mirando, por ejemplo, estoy mirando la cámara, estoy mirando a varios de ustedes, me enfoco, por ejemplo, en el hermano Ramón Así, que construye casas y todas esas cosas, y él en la construcción se esfuerza. ¿Y cuántas casas construyó el hermano? No sé, como 10. Y resulta que en casa nuestra trabajó desde acá, desde el cimiento hasta el techo, y se esforzó mucho para construir su casa, para obtener sus cosas, para lograr esta última vivienda que ellos tienen con Cecilia. Y bueno, lo tomo como ejemplo a él porque lo conozco muy de cerca. Nuestro hermano Gustavo se esfuerza en su trabajo para poder lograr los beneficios para su familia, como Carlitos recién nos compartía, que también se esfuerza para revertir cosas en su vida. Y quizás el esfuerzo, digamos, para obtener cosas en nuestras vidas eh, es algo que está bien. Nosotros lo hacemos físicamente hablando, pero el esfuerzo del cual está hablando el apóstol Pablo no es físico, no es cuántas horas nosotros nos dedicamos a la construcción, a esto o a aquello, sino es un esfuerzo espiritual. Es un esfuerzo espiritual acompañado de todo nuestro cuerpo. Vamos a ocupar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros sentidos. Eh, y él está hablando de esforzarse en la gracia, que es un favor inmerecido, que es un regalo de Dios. Nosotros vamos a poder ahora, que estamos un poco más relajados, y ustedes puedan tener esta tranquilidad de tomar nota, varios pasajes que tienen que ver con esta gracia, ya que el apóstol Pablo se caracterizó por ser uno de los mayores expositores del Evangelio de la Salvación por la gracia de Dios a través de sus epístolas. Ustedes saben la XT de Romanos y conocen todas las demás epístolas en el cual el apóstol Pablo hizo mención de la gracia de Dios. En esta oportunidad, como lo está haciendo con Timoteo, dándole consejos, exhortaciones, con la intención de animarlo para que se esfuerce, para que aprenda las verdades, como vamos a ver, divinas, para que las ponga por obra y las transmita. O sea que nosotros recibimos, aprendemos, nos capacitamos, las ponemos por obra y luego las enseñamos a través de la predicación. Ese esfuerzo de la gracia de Dios es lo que el apóstol Pablo va a utilizar después a través de 3 ilustraciones, ya lo vamos a ver, estoy solamente dando la introducción ahora, con 3 ilustraciones, usando la ilustración de un soldado, la ilustración de un atleta, el soldado que sufre, el atleta que cumple de manera legítima las reglas, eso habla de la integridad, o el labrador que se goza por el fruto de la cosecha, pero con paciencia espera, como dice Santiago, como aquel que aguarda la lluvia temprana y tardía para recibir la cosecha. Ese labrador que trabaja la tierra, que pone todo su esfuerzo. ¿Qué es esforzarse en la gracia de Dios? ¿Qué es esforzarse o qué es lo que el apóstol Pablo hace referencia a esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús? Bueno, esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús es tomar todo lo que proviene de Dios. Es tomar todo lo que proviene de Dios. Nosotros sabemos que Dios nos dio la salvación en primera medida, lo hizo a través de la obra salvífica, por medio de Jesucristo. Dice la carta, o mejor dicho, el Evangelio de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Se evidencia la gracia. Todo lo que dio Dios para nuestra vida. ¿Qué nos dio? La salvación por medio de Jesucristo, para que no nos pierdamos, porque éramos criaturas miserables. Entonces nosotros, por medio de la gracia, que es el favor de Dios,
que por medio del amor y de la misericordia en Cristo Jesús nos satisface de todas las necesidades presentes y futuras, obtenemos que Dios nos concede a su Hijo, dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos nosotros cómo concede la salvación por medio de Jesucristo, para que no nos pierdamos, porque éramos miserables y merecíamos la condenación por causa del pecado. Nosotros conocemos el texto de Romanos capítulo 3, versículo 24, es un pasaje muy enseñado, dice, siendo justificados gratuitamente, ahí habla de la gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta gracia, concedida por la obra de Cristo, es gratuita. No tenemos que pagar absolutamente nada. Así como no tenemos derecho a esa gracia porque somos inmerecedores de la salvación por causa del pecado, gratuitamente fuimos justificados. Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Por eso dice la palabra, mediante la redención, o sea, mediante el rescate, que es en Cristo Jesús. Cristo nos redimió. ¿Cómo lo hizo? Bueno, esa es la doctrina de la redención, que no vamos a entrar en detalle, pero tuvo que pagar un precio. Había que rescatarnos con un precio. Por eso Él tuvo que pagar con su propia vida. ¿Qué precio tan alto? Fue su propia vida entregada en sacrificio por nosotros. Él tomó el lugar que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos la condenación y Él se hizo maldito por causa de nuestros pecados. Fue colgado en ese madero, tomó nuestro lugar. Ahí habla de la sustitución y ahí habla justamente de esta obra redentiva que es en Cristo Jesús, de manera gratuita, por su gracia, por su sola gracia. Efesios, otro pasaje que nosotros conocemos, Efesios 2:8, para los que van tomando nota allí, lo anotan, lo quieren compartir ahora, luego lo leen como ustedes quieran. Romanos 2:8 dice, porque por gracia, ahí aparece la palabra gracia, don, regalo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Nada había en nosotros, no había mérito alguno para alcanzar esa salvación. Y sin embargo, gratuitamente, por la gracia del Señor, nosotros hemos obtenido, por medio de la fe, la salvación que Cristo, a través de su redención, nos otorgó, nos concedió, usando la gracia. La gracia nos concede la salvación por medio de su Hijo y también nos concede las condiciones para alcanzar esa gracia o esa salvación. ¿Cómo nosotros obtenemos esa salvación? Y sabemos cuáles son los pasos, porque sabemos que debe haber arrepentimiento y fe en el creyente. Cuando el Señor inicia su ministerio, en Marcos conocemos ese pasaje, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos y creed en el Evangelio. Nosotros sabemos que el Señor nos da la fe y el arrepentimiento. El arrepentimiento para reconocer que somos pecadores y que necesitamos justamente volvernos. O sea, arrepentirnos es volvernos, dar el giro completo. Estábamos caminando de espaldas a Dios y ahora volvemos nuestro rostro a Dios, porque Él es el que nos escogió, nos dio el arrepentimiento y la fe puesta en Jesús, reconociendo que por el sacrificio de Cristo somos salvos, no por nuestros méritos, porque no hay ningún mérito alguno en el hombre. Y lo sabemos porque la Biblia lo enseña así. El hombre estaba muerto en delitos y en pecados, no tenía oportunidad alguna, no había ni uno bueno, no había quien busque a Dios, todos se desviaron a una. Por lo tanto, como dice también la palabra del Señor, claramente por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Eso lo dice claramente el versículo anterior del que leímos de Romanos 3, 24. El versículo 23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa era la realidad nuestra.
y la gracia de Dios obró por medio de Jesucristo, para concedernos la salvación, para concedernos por medio de Jesucristo esa nueva vida y, y las condiciones para alcanzar esa salvación. Vimos la fe y el arrepentimiento. ¿Por qué creemos? Porque Cristo puso fe en nosotros. ¿Por qué nos arrepentimos? Porque el Señor obró en nosotros. Cuando el apóstol Pedro está predicando, allí en Hechos de los Apóstoles, después de haber dado ese discurso, donde hay esa salvación a esa gran multitud, luego del derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 3, después de que pasa todo el derramamiento del Espíritu Santo y la iglesia comienza realmente a crecer y a permanecer y a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el capítulo 3, cuando Pablo está dando su discurso en el pórtico de Salomón, él dice estas palabras en el versículo 19 de Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Dice, para que vengan. ¿De dónde? De la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Y él dice, vemos un versículo más adelante, dice, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y aquí vemos esto. Pedro ahora está haciendo mención de esta realidad. Arrepentíos y convertíos. Es necesario creer, porque está conectado esto con San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros nos adelantamos un poco más y vemos que la gracia no solo entrega al Hijo para salvación, sino también que nos capacita para recibir la salvación, fe y arrepentimiento. Y en Hechos capítulo, ya que estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18, tenemos otro texto en el cual vemos en el versículo 18, después del informe que está dando el apóstol Pablo a la iglesia de Jerusalén, después de haberse encontrado con Cornelio, cuando el Señor lo llama, el Espíritu lo llama a Pedro y le dice que vaya a la casa de Cornelio. Cornelio estaba orando y hay esa manifestación del Espíritu Santo donde realmente reciben la salvación ellos y realmente son bautizados, porque justamente Pedro decía, ¿quién iba a impedir que ellos sean bautizados si habían recibido el Espíritu Santo, porque estaban hablando en lengua? Y resulta que en un momento determinado le está dando el discurso en el capítulo 11, y ahí automáticamente dice en el versículo 18, entonces oídas estas cosas callaron, porque era como diciendo, che, ¿por qué te metiste en la casa de los gentiles? Que eran considerados paganos, que no tenían oportunidad para la salvación, porque ellos se adjudicaban como pueblo, los judíos que eran realmente los únicos que tenían la salvación y la vida eterna. Sin embargo, vemos aquí, como dice, callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sorprendidos que el Señor haya usado esa condición, ese medio de la fe y el arrepentimiento para con los gentiles, así como Pablo hacía mención de esa importancia de creer y de recibir el perdón de los pecados, y Pedro también en la carta, en este libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 27, hermanos, estamos dando la introducción y ya nos adentramos al tema de la segunda carta de Timoteo. Estamos dando la introducción sobre esta importancia que tiene la gracia, que tenemos que tener en cuenta y que vamos a ver cómo realmente el apóstol Pablo le hace ver esto al joven Timoteo para que él pueda realmente aprender cada vez más y preparar a otros hombres idóneos para la extensión del reino de los cielos. En el capítulo 18, versículo 27 de Hechos de los Apóstoles, ahí está Pablo y dice estas palabras.
Dice, y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia, ¿qué había pasado? Por la gracia habían creído. Habían creído. La gracia le dio la fe y el arrepentimiento. Y ellos se arrepintieron y era una iglesia. Y Pablo estaba comenzando o estaba en su tercer viaje misionero, Pablo, y estaba llegando a ese lugar y predicaban con denuedo. ¿Y por qué? Porque la gracia de Dios estaba en ese lugar. Y dice, porque con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando uno está lleno del Señor, cuando uno está lleno de la gracia de Dios, cuando uno realmente, hermano, se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús, no se queda con la salvación solamente, no se queda con esa nueva vida que es en Cristo Jesús. Recibió la salvación, es verdad, la obra es completa, de eternidad a eternidad. La salvación le pertenece a Dios. Por la gracia de Dios recibimos el don de la salvación, recibimos el don del arrepentimiento, recibimos el don de la fe, hermanos, pero también recibimos nosotros lo que es realmente el servicio a Dios. Además de la salvación, nos concede el privilegio de servirle a Dios en la causa de la salvación. O sea que somos comisionados para extender el reino de los cielos. Somos salvos para que prediquemos la salvación a otros. Entonces Dios nos trae de las tinieblas a la luz admirable para anunciar esas virtudes a otros, para que le enseñemos los atributos de Dios, para que le enseñemos las doctrinas de la gracia, para que le hablemos del poder del evangelio transformador, que Cristo tiene poder para transformar las vidas, para sacarlo de la muerte, para darle vida, para resucitar a los muertos. Estábamos muertos y Cristo nos dio vida por medio de esa obra preciosa. Y nosotros encontramos ejemplos como María, cuando el ángel se acerca a anunciar justamente que iba a ser el instrumento de bendición para que el verbo se encarnara, ¿no? En Lucas 1:30, usted lo puede anotar, lo puede ver luego, realmente ese anunciamiento, porque María había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y fue el instrumento de bendición para que sea la madre de Jesús. En Efesios, capítulo 3, vemos también al apóstol Pablo nuevamente haciendo mención sobre su ministerio, sobre este servicio, que solamente puede ser logrado por la gracia de Dios. Efesios, capítulo 3, versículos 7 y 8. El apóstol dice, del cual yo, lo dice el apóstol, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Él es ministro de Jesucristo por la gracia por el don de la gracia de Dios. Dice que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjese, no solamente recibe la salvación el creyente y que Dios usa las condiciones, que es la fe y el arrepentimiento, sino que también a la vez, hermanos, el Señor nos comisiona para el servicio, para el ministerio. El que sirve lo hace por medio de la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Si nosotros podemos analizar, nos equipa, nos da los dones espirituales y conocemos como 1 Corintios 12, del 7 al 11, vemos que todo lo ha hecho el Señor por un mismo espíritu, con mayúscula dice, en el versículo 11 al final, dice, repartiendo a cada uno como Él quiere, los dones. Él los repartió, usted lo puede leer después, vamos a ir avanzando un poquito más en 1 Corintios 12, del 7 al 11. Sí quisiera leer lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, él está haciendo mención también de esta realidad de que hemos sido comisionados para el servicio de nuestro Dios. Y en el capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. O sea, sirva a otros, a los otros.
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores de la gracia de Dios. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque, hermanos, realmente sabemos que el Señor nos ha salvado para servir. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, ¿cuál es el fin de todo? Ustedes saben, la gloria de Dios. Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando una iglesia es bíblica, cuando una iglesia es de sana doctrina, es una iglesia que primeramente entiende la soberanía de Dios, pero que también entiende la gloria de Dios, porque sabemos que todo lo que Dios lo ha hecho para su gloria, y ya no es para la vanagloria, es para la gloria. Fuimos salvos para la gloria de Dios, fuimos comisionados para servir para la gloria de Dios, y cada vez que hacemos algo, lo hacemos por su gracia, para la gloria de Dios. Entonces todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y qué bueno es entender esto, hermanos, que realmente la gracia nos da todo lo que necesitamos, día a día, nos da el alimento, el sostén, la salud, nos da todo por gracia del Señor. De hecho, cuando Él comisiona, y lo podemos ver nosotros en Mateo capítulo 10, versículo 8, y también en Mateo capítulo 14, 14, en 14, 14, donde el Señor está sanando a los enfermos, porque tuvo compasiones de ellos, había multitudes, y en el capítulo 10, versículo 8, Él les envía diciéndoles: sanad a los enfermos, de gracia recibiste, da de gracia. O sea que nosotros también, por la gracia de Dios, oramos, porque usamos esa gracia para orar por los hermanos que están caídos, por los hermanos que están débiles, por los hermanos que están enfermos, sabiendo que el mismo apóstol Santiago dijo, o el Señor a través de la carta a Santiago, diciendo justamente que si alguno está entre vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y Dios les sanará, y si tuvieran pecado, les serán perdonados. Esa es la realidad y esa es la obra del Señor para con la iglesia de Cristo. Nosotros oramos por los enfermos. Y si nosotros analizamos todo esto, hermanos, todo es obra de Dios, todo es obra del Espíritu Santo de Dios. Porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos recipientes de la gracia de Dios. Somos recipientes de la gracia de Dios. Por lo tanto, la gracia de Dios va a excluir todo mérito humano. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es por ese favor inmerecido. Es un regalo, es algo gratuito. Dios nos lo dio, nos lo concedió, porque así lo quiso Dios. Porque Él hace como Él quiere, tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Dios da como Él quiere dar, y lo hace Dios. A algunos lo utilizan en una área, a otros en otra área, pero todo lo hace Dios. Y hermano, qué bueno es entender esto. En Efesios 4:7 el apóstol Pablo hace referencia de esto también, haciendo mención de esta realidad, de la importancia de que nosotros somos recipientes de la gracia de Dios, diciendo estas palabras: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo tanto, hermanos, podemos ver claramente que somos recipientes de la gracia de Dios. Y somos recipientes para que nosotros podamos darle la gloria a Dios, no para que haya vanagloria, sino para que entendamos que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Si quieren anotar pasajes, no lo vamos a leer. Primera de Corintios 3:10, usted puede tranquilamente anotarlos. Después puede anotar Primera de Corintios 4:7, 10:31, todos son Primera de Corintios. A la que sí voy a hacer referencia, y que está directamente relacionado con el desarrollo del tema de Segunda de Timoteo, es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Allí el apóstol Pablo está compartiendo esto, cuando él está hablando de la resurrección de los muertos, y dice algo muy fuerte, muy importante.
él está viendo esa obra. Dice la palabra en el versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El apóstol Pablo puede mirarse como cada uno de nosotros y detenernos un poquito y analizar, ¿no? Analizar este pasaje teniendo en cuenta también de manera comparativa, analógica, nosotros. ¿Cómo era Ramón así antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era Carlos Taboada antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era Cristian Sayago antes de conocer a Cristo? Y, y la gracia de Dios obró en cada uno de nosotros y no fue en vano porque vimos el cambio, vimos ese antes y ese después. ¿Sí? Acostumbran a veces ahora poner para hacer la propaganda y las publicidades el antes y el después de una peluquería, el antes y después de algún ejercicio físico, el antes y el después de muchas cosas, pero sin embargo podemos ver el antes y el después de la obra salvífica, de la gracia obrando a nuestro favor, que no ha sido en vano, no ha sido inútil, sino que vimos un cambio, vimos la transformación en nosotros, y quizás no a la manera de la que quisiéramos nosotros, porque sabemos que estamos quizás en ese proceso de aprendizaje, de crecimiento, y nos falta mucho por crecer todavía en la gracia del Señor, porque es uno de los puntos que vamos a ver a continuación, que no solamente la gracia nos salva, que no solamente nos capacita a través de los dones para edificar el cuerpo de Cristo, sino también que nos demanda, aparte de experimentarla, de disfrutarla, es seguir creciendo en esa gracia, no quedarnos estancados. Por eso es directamente relacionado con las palabras de Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ya eres salvo? Sí. ¿Ya estás anotado en el libro de la vida y que jamás será borrado? Sí. La salvación no se pierde. Eres salvo, estás en Cristo, nueva criatura eres. ¿Y cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu carácter, tu temperamento? ¿Cómo está tu entrega diaria? ¿Cómo está tu alabanza? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu predicación? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está dando? Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Muchos los acusaban a Pablo. Y nosotros podemos saber esto porque en sus cartas hace una defensa directa, permanente. Era acusado, Pablo, hasta era acusado cuando participaba de los frutos de las ofrendas, que como él decía, estas manos me dieron lo que yo realmente, porque hacía tienda y vendía y trabajaba, pero ¿qué acaso dice? ¿No tengo derecho como apóstol de participar también de esos frutos? Que él después termina hablando sobre las ofrendas para los santos y la importancia que tienen las ofrendas para los santos. Y él dice, con tantas acusaciones ante he trabajado más que todos ellos. Él chapa, pero esa chapa que saca Pablo no es de su propia fuerza. Y mire que luego dice eso, pero no yo. Y eso, hermano, realmente es fuerte. Yo le decía a los hermanos que cuando leo este versículo y leo esta parte de este versículo, cuando está ese punto y coma después de ellos, cuando muchos lo acusan y dice, antes he trabajado más que todos ellos, punto y coma, dice, pero no yo. Él estaba trabajando, pero él sabía que no era él. Así como en Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y él estaba peleando y batallando contra todo eso, que él decía que el pecado moraba en él, que ya no era él el que hacía el mal, sino que en él estaba el hacer el bien, pero él muchas veces se manifestaba la maldad por causa del pecado. Ahora dice, yo no, porque si hay algo bueno en Pablo, es reconocer la gracia de Dios. Si hay algo bueno en cada creyente, es reconocer que no es por los méritos propios, porque dijimos que la gracia excluye todo mérito humano. Entonces dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios nos acompaña, hermanos, desde que hemos nacido en Cristo Jesús hasta que somos glorificados.
Es algo glorioso poder escudriñar de la gracia de Dios, cómo nos acompaña, cómo nos equipa, cómo nos prepara, cómo trabaja en nosotros. Pero nosotros a veces, hermanos, somos muy livianos y tendemos a dejar de lado el esfuerzo que es en Cristo Jesús por medio de esa gracia. Y aquí el apóstol Pablo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo estaba trabajando para Cristo y él reconoce, él es sincero al expresar que la gracia de Dios es la que trabaja en él. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces la gracia nos salva y nos lleva a servir a Dios, nos capacita con dones para edificar la iglesia de Cristo, nos da todo lo que necesitamos, pero también nos empuja, nos hace que nos esforcemos, que no quedemos estancados. Y ese esfuerzo requiere trabajo, es algo arduo, es algo extenuante, no es ahí algo cómodo. Yo hacía mención esta mañana que muchos de los pasajes en el Antiguo Testamento tienen que ver con esfuérzate y sé valiente, esforcémonos y cobremos ánimo, o esfuérzate y sé hombre, haciendo mención justamente de esa importancia de cobrar fuerza. El mismo apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, dice, esforzaos en el poder de su fuerza. Es fortalecernos en el poder de la fuerza de Dios, es tomar la fuerza de Dios, es saber que la fuerza proviene de Dios, no de nosotros, hermanos, somos débiles. Cuando Pablo estaba pidiéndole que le quitara el aguijón de la carne, él dice, pero dice, el Señor le dijo, bástate mi poder, porque la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad de Pablo. Y era la obra de Dios, haciéndole ver a Pablo que es su gracia la que lo sostenía. Y Pablo no necesitaba otra cosa que la gracia de Dios. No sabemos cuál es el aguijón, si era el problema de su visión, cuál era su aguijón, pero lo que sí sabemos, hermano, es que Pablo le pidió en reiteradas veces que le quitara. Y sin embargo dijo, el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece en la debilidad. Y nosotros estamos recibiendo la gracia de Dios para que podamos avanzar, para que podamos crecer. Acordémonos de lo que el Señor nos dice en Filipenses 2, 12, 13, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ese ocuparse es trabajo. A ver, ¿cómo nos ocupamos de algo nosotros? Trabajando. Ejerce acción, no estancamiento, no pereza, no ocio, no pasividad. Ocúpate, trabaja, ocúpate de la salvación. No es alcanzar la salvación por obra, sino al contrario, sino que como hemos sido salvos, ahora hay un proceso de santificación. Demuestra que eres salvo a través de los frutos dignos de arrepentimiento, para que otros vean a Cristo en tu vida, para que otros reciban de gracia lo que tú recibiste de gracia. Debemos entender que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que inicia la obra, Él es el que la completa la obra. Debemos entender que la gracia de Dios nunca nos dejará indiferentes. Al contrario, la gracia de Dios nos va a empujar. La gracia de Dios nos va a llevar a que nosotros estemos siempre atentos a entender, a comprender. Por eso decía yo cuando leímos en 2 de Timoteo, el versículo 7 de 2 de Timoteo capítulo 2 dice, considera lo que digo. Hermano, ¿te has puesto a considerar lo que dice Dios? ¿Te has puesto a detenerte y a entender lo que dice el Señor? Porque dice la palabra de Dios, y el Señor te dé entendimiento en todo. Mira, el predicador se hace un esfuerzo para predicar la palabra, se prepara, pide la dirección a Dios, ora, pero en definitiva, no soy yo el que va a transformar las vidas de aquellos que oyen la palabra de Dios, sino al contrario. Dice que Dios abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Y Dios, a su vez, es el que nos ahora pide a nosotros que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús para considerar lo que nos dice.
para estar atentos, porque si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus palabras, sus preceptos, sus estatutos y ponerlo por obra, el Señor dice en Deuteronomio 28 que todas esas bendiciones nos alcanzarán. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo nos van a alcanzar? Porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en Mateo 28. ¿Cuándo? Cuando nosotros aprendamos lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios no va a estar con nosotros por estar con nosotros cuando nosotros estamos pasivos, apáticos e indiferentes, cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando apagamos al Espíritu Santo. Al contrario, cuando somos fervientes, cuando oramos sin cesar, cuando estamos nosotros atentos al Espíritu Santo, sensibles al Espíritu Santo, es cuando Dios nos acompaña. Amado, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todos tus caminos. Sí, sí, Señor, yo quiero ser prosperado en todos mis caminos, pero dice conforme prospera tu alma. Conforme prospera tu alma, conforme entiende las Escrituras. Porque dice la palabra de Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. No dice el que cree en mí solamente, sino dice el que cree en mí como dice la Escritura. Y nosotros vemos el ejemplo de la mujer samaritana cuando allí en San Juan 4 se encuentra con Jesús y vemos claramente que hay allí una charla muy importante y en esa charla vemos realmente que el Señor termina diciendo que el Padre busca adoradores y los tales que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando ella defendía el pozo de Jacob, tradición, Dios le estaba hablando de lo espiritual, Dios le estaba diciendo del agua de vida que salta para vida eterna. Ella le dice, yo te daré de beber de esta agua y no tendrás sed jamás. Y ella dice, bueno, Señor, dame para que no vuelva nunca más a este pozo. Ella estaba cansada de ir a buscar el agua para darle de beber a otros. Y sin embargo, Dios le estaba hablando de la vida eterna, Dios le estaba hablando de lo espiritual. El esfuerzo que tenemos que hacer es en la gracia que es en Cristo Jesús. Por los méritos de Cristo, el Señor nos otorga todo lo que necesitamos, pero nosotros tenemos que ponerle mano, tenemos que echarle mano al arado, porque dice la palabra de Dios que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Hermanos, la verdad que cuando uno comparte el mensaje de la palabra de Dios, una cosa es la presencial y otra el Zoom. El mensaje de esta mañana es totalmente diferente al Zoom, así que le estoy diciendo que estoy compartiéndole a ustedes otras cosas que no he compartido esta mañana. Son privilegiados los 10 conectados. Dios es bueno en gran manera. Y a veces, quizás escudriñando este mensaje otra vez más, predicado 2, 3 veces más, va a fluir más el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es una fuente inagotable. Su gracia es una fuente inagotable, hermano, y Dios nos va dando y nos va dando, en la medida que trabajamos para su gloria. Y qué bueno que es, hermano, vernos de esta manera y escudriñar las palabras como nos enseña su palabra. Con entendimiento. ¿Qué es entender? ¿Qué es comprender? Bueno, discernir, examinar. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que escuchar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, tenemos que hacerlo con sabiduría. No es tomar todo lo que me dice el predicador. Porque los de Berea iban y chequeaban lo que decía la Escritura para ver si realmente estaban en sintonía con la voz del Señor. Y eso es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo le dice, y ahí entramos al tema, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí comienza el desarrollo. Y para que veamos qué es esto de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya vimos lo que es la gracia de Dios, cómo nos da la salvación, cómo nos permite servirnos, servirle a Él, nos capacita y nos hace crecer. Ahora, esta gracia está directamente relacionada con la salvación. Esta gracia está directamente relacionada con la obra de Cristo. Por eso dice en el versículo 2, lo que has oído de mí, ¿qué le enseñó Pablo a Timoteo en su primera carta? ¿Qué le enseñó, hermanos? Si nosotros leemos los 6 primeros capítulos de la carta de primera de Timoteo, todo doctrina, instrucciones, doctrinas, 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 doctrinas. Y él le dice en el versículo 9 del capítulo 1 de segunda de Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Hay un propósito que es de Dios, no nuestro. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y hermanos, nosotros fuimos convocados, fuimos comisionados con un propósito.
¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo cuando la iglesia se está estancando? Lo que has oído de mí antes, muchos testigos, esto encarga, pone la mesa, que significa, le dice, sírvele la mesa a otros, ¿ah? A hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué capacitamos a los hermanos? ¿Por qué le decimos a los hermanos que tienen que cursar algunas materias del seminario? ¿Por qué nos hemos formado en los seminarios? ¿Por qué somos nosotros hermanos de sanas doctrinas que nosotros promovemos los estudios bíblicos? Porque el Señor nos demanda escudriñar las Escrituras, estudiar la palabra, indagar como lo hizo Lucas. Lucas, cuando escribe el Evangelio de Lucas, dice que él indagó detalladamente de todas las cosas que se decían acerca de Jesús y de los tiempos. No fue a hablar por hablar, sino que estudió, detalladamente estudió. Y Teófilo, que escribe Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es Lucas, fue también el que estuvo al lado de Lucas estudiando, indagando y aprendiendo sobre todo lo que tiene que ver con Jesús. Y nosotros, hermanos, tenemos que usar también las mismas herramientas que, otorgadas por la gracia de Dios, nos da la oportunidad de encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros sobre todos estos asuntos que tienen que ver con la salvación y la vida eterna. Por eso le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y vimos nosotros 3 ilustraciones que hicimos mención al inicio. Un soldado que sufre. Un soldado, hermano, que va a la batalla. No un soldado, un buen soldado. Un buen soldado que no abandona la batalla. Un buen soldado que entrega su vida por causa del Evangelio. Un buen soldado, hermano, que cuando va al combate, a la batalla, no se esconde, sino que pone el pecho a la bala, que sufre. Él dice en el versículo 9, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisión, estaba preso por causa de Cristo, a modo de malhechor. A Pablo lo tenían preso. Y vaya que estaba padeciendo Pablo en esa cárcel. En el peor lugar lo tenía. Pero él decía, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Hermanos, es necesario que nosotros, ¿cómo se llama? Entendamos esta importancia. Entendamos esta importancia que estamos para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos para cumplir el propósito de Dios. Y Él dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego dice, otra ilustración para ir avanzando un poco, o mejor dicho, en relación a esto, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, esto es un ejemplo claro que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre esta realidad. No enredarnos en las cosas de este mundo, en los negocios de este mundo, no significa que usted no va a trabajar. No significa nada de eso, sino que lo que usted está haciendo no lo estorbe para el crecimiento de la obra de Cristo. Que si es de estorbo, hermano, entonces no lo haga. Usted no se enreda en las cosas de este mundo. Al contrario, usted está dispuesto a dejar todo por la causa de Cristo. Así que, hermanos, esta realidad que estamos viviendo es necesaria para que nosotros podamos comprender. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por Señor. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Otra ilustración, un atleta. Bueno, Pablo estaba acostumbrado allí por las regiones de allí, de Grecia, de Atenas, de Olimpia, de Corinto, toda esa zona de Asia Menor, en sus atletismos permanentes, esas competencias que había. Pablo estaba muy acostumbrado, entonces muy familiarizado con eso. Él utiliza este tipo de analogía, de ilustraciones para que ellos entiendan. Una persona que está compitiendo, como la vida de un atleta, con disciplinas, con preparaciones, capacitaciones, pero también a la vez sabemos que va a jugar la pelota y le encuentran que en el examen del antidoping le da positivo. ¿Qué pasa? Le quitan el título, lo expulsan. Le pasó a Messi, a Maradona.
eh, que terminó allí llorando bajo el efecto de la droga, jugando al fútbol, ganó el partido, le quitaron los puntos, perdió todo y se le acabó el mundial. Entonces, acá está hablando de que debemos de luchar legítimamente, o sea, competir íntegramente. No se trata de competir en el sentido de desplazar a los demás, porque nuestra competencia no proviene de nosotros, sino de Dios. Él es el que nos capacita, así lo dice la palabra de Dios. Él es el que nos provee todo lo que necesitamos. Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, realmente nuestra lucha va a ser legítima, va a ser íntegra. Nosotros vamos a estar mirando y vamos a hacerlo a la manera de Dios. No vamos a hacer una lotería para alcanzar al perdido, no vamos a hacer una canasta familiar para ver cómo le damos vuelta la mentalidad y tratemos de ganarlo como sea, hacer la oración de fe. Total, aquí el asunto es llenar banco y que vengan y sumen. No, se trata de decirle lo que dice la Escritura, predicar lo que dice la Escritura, hablar del pecado sin temor, hablar de lo que es la condenación sin temor, hablar de la gracia con el poder y la autoridad de Cristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que presentemos todo el consejo de Dios, para que estemos dispuestos realmente a vivir para la gloria de Dios. Hermanos, como el mismo apóstol Pablo lo dice claramente en Gálatas, y usted sabe claramente que cómo se dan esas condiciones, ¿no? Cuando hay otro grupo allí que estaban abandonando la gracia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto, Gálatas 1:6, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Se estaban alejando. Bueno, esto tampoco compartí esta mañana en la iglesia. Me acordé ahora porque el Espíritu parece que te pone pasaje en ese momento. Y dice, estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, habían sido llamados para seguir un evangelio diferente. No es que había un evangelio diferente, usted lo sabe, lo que dice la Escritura. Como antes dice, no que haya otros, sino que hay algunos que lo perturban y pervierten, o quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo ante este cuadro? Él dice, bueno, ahora muchachos, lo siento mucho, me voy a tener que ajustar a la realidad de la nueva congregación, porque esta nueva congregación es una congregación que tiene ideología de género, donde nosotros, bueno, vamos a tener que aceptar el homosexualismo, vamos a tener que aceptar ciertas vidas y costumbres, y total, cuando hay iglesias que mientras le pongan el sobre del diezmo, la ofrenda gorda, si el colaborador está en adulterio, si el colaborador está en pecado de estar en concubinato, si el colaborador está como está, no le importa nada con tal que ahí vaya la cosa y los números sean redondos y se acabe la cosa. Pero Pablo no dijo eso. ¿Qué dice Pablo? Versículo 10 de Gálatas 1, capítulo 1. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Es la pregunta que hace Pablo. Dice, pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo no estaba para agradar a ningún hombre. Y hermano, cuando predicamos del pecado, yo le puedo asegurar que a muchos no les gusta estos mensajes impopulares, ¿no? Como dice el pastor Raúl, con toda verdad, porque la gran mayoría de los que se fueron de nuestra iglesia se fueron enojados porque se predicaba del pecado. Parece que quería que le prediquemos de otra cosa. Y hermanos, sí, ¿qué es el evangelio? Es el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No hay otra cosa que eso. Ese es el evangelio. Y eso es lo que anunciamos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados. Y si Él vino a morir por nuestros pecados, tenemos que enseñar a la gente que está muerta en delitos y en pecados. Y que no puede hacer absolutamente nada porque está muerta. Y un muerto no reacciona hasta que Dios le da la vida, hasta que el Señor pone la fe y el arrepentimiento. Entonces no le vamos a sobar la espalda, no le vamos a sobar la espalda ni la vamos a alivianar. Y como dicen los mexicanos, los huichihuachi, los mediocres, los que están así aguados, ese huichihuachi aguachento, es como una pintura que se aguachentó, así como una salsa que se le pasó el agua y quedó el tuco lavado.
Así no va. Las cosas son como Dios dice. Hermano, y yo glorifico a Dios por esta iglesia a la cual pertenecemos, porque no le tiembla el pulso al pastor Raúl ni a algún predicador para predicar la verdad de Jesús, para disciplinar cuando hay que disciplinar, para corregir cuando hay que corregir. Porque eso es lo que quiso Pablo cuando lo puso a Tito en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Y hay que corregir muchas cosas que están deficientes en nuestras vidas. Reconozcamos delante del Señor que no nos esforzamos en la gracia que es en Cristo Jesús, que quizás no estamos como ese atleta legítimamente compitiendo la carrera. El labrador dice, para participar de los frutos debe trabajar primero, dice el versículo 6 de 2 de Timoteo 2. Y vemos esta realidad. 3 ilustraciones. Un buen soldado de Jesucristo que sufre penalidades, un atleta que lucha legítimamente, o sea que es íntegro en su vida, y un labrador que participa de los frutos, pero debe trabajar primero, o sea que los frutos no van a venir de arriba, porque el que no trabaja, silencio, que no coma, que no coma, que no coma, dice Pablo. ¿Qué quiere? ¿Comer? Trabajar. ¿De qué quiere participar si no hace nada? Yo no sé por qué no me bendice el Señor. ¿Sabe por qué no te bendice el Señor? Porque no estás viviendo para la gloria de Dios, estás viviendo para tu propia gloria, estás haciendo tus propios esfuerzos, porque estuviste sembrando en tierra inútil, porque Dios le da semilla al que siembra y pan al que come, porque Dios le provee mucho más de lo que pensamos y entendemos a sus hijos. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Y bueno, o puede ser una prueba, o puede ser una disciplina. Casi pegando en el palo que la mayoría son correcciones, son disciplinas, porque somos muy desobedientes. Y el Señor nos alerta, nos dice, nos habla, nos rehabla, nos recontra mil, pone ante Él. Te encarezco delante del Señor que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros cuando tenemos la oportunidad callamos. No es que es el jefe, no es el que se enoje y me saque del trabajo. Y mientras tanto, la dejamos pasar, ¿no? Cerramos los ojos, pase nomás porque no pasa nada. Pero Dios está mirando. Y le puedo asegurar que de eso estoy muy, pero muy al día, porque yo lo he vivido y lo he experimentado. A veces participamos de las obras infructuosas de la carne, producto de no estar en sintonía con la gracia de Dios. Por no esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, dejamos de lado cosas. Nos olvidamos de la integridad, nos olvidamos de la paciencia, nos olvidamos del sufrir. Pero cuando uno es del Señor, hermano, lo corren del trabajo porque abrió la boca, obviamente. Predicó con amor, con mansedumbre, todo lo que usted quiera, y bueno, lo corrieron del trabajo, el Señor le va a abrir otro, porque Dios nunca va a abandonar a sus hijos. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La gracia del Señor nos lleva al cuerpo de Cristo y al creyente a vivir el Evangelio para compartir con otros. Esa es la gracia de Dios. Prepararnos para compartir con otros. ¿De qué manera? De una manera ordenada, disciplinada, abnegada. Ese es el sufrimiento del buen soldado de Jesucristo. Y yo decía que agregaba una cuarta analogía, que es de Pablo también. Pablo hace mención de la iglesia como esa manada pequeña, el edificio, el cuerpo de Cristo. Teniendo en cuenta el cuerpo está formado por muchos órganos. ¿Sí? Sabemos nosotros, a veces hemos estudiado esto, anatomía, hemos estudiado, digamos, biología, y sabemos que histología es una materia que estudia los órganos, los tejidos, y el cuerpo está formado por muchas células. Y las células, lo que es histología, digamos, que componen cada órgano son diferentes. La célula del músculo esquelético, del músculo liso, las células de qué sé yo, de la mucosa gástrica, las células de la parte ósea, ¿sí? Los osteoclastos, los osteoblastos, células que restituyen y células que reabsorben el calcio. Bueno, todas las células del cuerpo trabajan y cada una en su sistema osteoarticular, sistema cardiovascular, sistema nervioso, las células neuronas que no se regeneran nunca más. Y un golpe en la cabeza mueren muchas células y después
quedamos mirando así un buen rato y decimos, ¿qué era lo que me estabas diciendo? Porque claro, estamos perdiendo la célula y ya no hay conexiones. Entonces nos cuesta ensamblar las cosas. Los golpes en la cabeza, alguna afección en el sistema nervioso, alguna herida, algún tumor, algo afectó. Y cómo comanda el cuerpo, la cabeza, cómo neurológicamente está conectado a través de las dendritas, de las células. Y cada célula crece de manera disciplinada, ordenada, para cumplir el beneficio que en el conjunto el cuerpo recibe. Uno se alimenta, incorpora hidrato de carbono, y proteínas, vitaminas, todo, y va al cuerpo. Se hidrata, y todo esto trae como consecuencia de que nosotros estemos, podemos decir, sanos, ¿sí? O por lo menos dentro de todo el cuerpo va, ¿no? Nos hacen un análisis de sangre, dice, tiene los glóbulos blancos, los glóbulos rojos de 10, plaqueta hermosa, coagulación especial, y está bien, colesterol hay que pelear un poquito ahí, triglicéridos más o menos, pero bueno, lo podemos regular, ¿no? Y estamos viendo cómo trabaja el cuerpo. Y luego, el beneficio de todo ese cuerpo, la iglesia, estamos hablando de una comparación que hacemos con el cuerpo humano, que no son células anárquicas, no son células. Ahora, le decía a los hermanos esta mañana que cuando una célula pierde el orden, se transforma en una neoplasia, un tumor, un cáncer. Hermano, y un cáncer es un bombazo en el cuerpo. Entonces, el creyente de Cristo, o sea, el verdadero creyente que está en el cuerpo de Cristo, no es un tumor. Nosotros no somos tumores en la iglesia de Cristo. No somos células anárquicas. No somos cánceres. Al contrario, somos hermanos en la fe que entendemos el orden del plan de Dios, que con abnegación, con sacrificio, nos brindamos a poder cumplir con lo que Dios nos demanda. Por eso necesitamos entender lo que el Señor nos está enseñando. Y vivir en comunidad, y vivir para la gloria de Dios. Aceptar con amor lo que Dios nos dice, lo que nos está enseñando hoy día. Hacerlo con esfuerzo. Mire, yo voy a leer el último versículo para dar el cierre, porque me gusta mucho lo que dice Hechos de los Apóstoles 13:43. Tampoco compartí esto esta mañana, pero esto es un versículo agregado. Hechos de los Apóstoles 13:43 dice, y lo subrayé, dice, y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y si bien es cierto, la mañana hice mención de que la gracia de Dios no es la flor de un día, no es que la flor que sale y se marchita y se acabó, no, la gracia es para perseverar. La gracia es para mantenernos en la gracia, es para pelear, es para batallar, es para crecer, es para vivir. Hermanos, estamos en la gracia de Dios no para ser solamente el momento, ahí surgimos y desaparecemos. No, no, no. Tenemos que permanecer, perseverar. Por eso dice que le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y esto tiene que ver con lo que está diciendo el apóstol Pablo en esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Tiene que ver con perseverar, tiene que ver con crecer, tiene que ver con esto, de que no nos podemos quedar ahí, sino que hay que trabajar, 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 por amor a los escogidos. Porque él lo dijo en el versículo 10 del capítulo 2 de Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Final, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, habla justamente de esta hermosa realidad de la fidelidad, que significa que Él va a cumplir todo lo que ha dicho por medio de su palabra. Él cumple su palabra. Lo que ha determinado lo hará. Dios es fiel. Él cumple lo que promete. Y así como Dios es fiel y nos bendice cuando somos obedientes,
nos bendice cuando somos obedientes, porque Él dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, obedientes, también reinaremos con Él. También nos reprende y nos castiga cuando somos rebeldes. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y cómo permanece fiel? Y bueno, nos corrige cuando somos rebeldes. Él permanece fiel. Él es bueno en gran manera. Entonces tiene que tratar con nosotros para que nosotros crezcamos, para que no nos quedemos, porque dijimos que la gracia de Dios nos empuja, no nos va a dejar estancados, miserables, sino que al contrario, así como Él nos otorgó la salvación, así como nos entregó un servicio para exaltar y bendecir su gloria, y todos los dones para la edificación del cuerpo de Cristo, así también nos empuja, nos constriñe a través de su amor glorioso, para que cumplamos todo lo que el Señor nos pide en el día a día. Así que, hermanos amados, el Señor nos está reclamando por medio de su palabra, así como a Timoteo, que nos preparemos, que nos preparemos, que nos capacitemos, que no nos quedemos, hermanos, con que el mensaje, sino que volvamos al mensaje y escudriñemos la palabra. Y usted va a ver cómo el Espíritu Santo de Dios, que realmente hace maravillas en nuestras vidas, nos va a dar mucho más de lo que pensamos y entendemos. Nos va a llenar de conocimiento y nos va a dar a nosotros, hermanos, también seguridad, fe, esperanza, valor, hermano, porque cuando uno está lleno del Señor ya no le tiembla el pulso ante nadie, está en Cristo y como el mismo Juan el Bautista no le tembló el pulso para demandarlo allí a Herodes hasta que le cortaron la cabeza. Por la gloria, por la gracia del Señor, tenemos que entregar nuestras vidas en Cristo Jesús. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga en este tiempo que resta. Vamos a orar. Le decía a los hermanos que somos recipientes de la gracia de Dios y, 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 y el Señor le habla a Josué en su primer capítulo, usted lo puede leer en su momento, Josué capítulo 8, versículo 8 y 9, ¿qué es lo que nos pide a nosotros? Que nos esforcemos, que seamos muy valientes, y sobre todo, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios, que meditemos de día y noche, que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. Si la ponemos por obra, entonces Él hará prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien. Si la ponemos por obra. Cuando escuchamos la palabra es para ponerla por obra. Entonces de aquí no nos vamos solamente con que hemos escuchado un mensaje. Ahora empecemos a considerar lo que nos han dicho, el Señor nos da entendimiento en todo, y a ponerla por obra. A ponerla por obra. A compartirle. ¿Cómo se comparte lo que recibimos de gracia? ¿Sabe, che? El Señor nos habló de que debemos de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Así se inicia, con el último mensaje. Y después Dios nos va a ir llevando todos los demás mensajes. Y nos habló de que era importante que nosotros comprendamos que Pablo le está encargando a Timoteo que así como nosotros hemos recibido la salvación por la gracia de Dios, también nos tenemos que capacitar para predicarle el Evangelio a otros. Y hoy quiero compartirte algo de parte del Señor. Quiero leerte un salmo, hoy quiero compartirte una lectura de la palabra y comience a hablar. Y cuando usted comience a hablar, el Señor le va a poner palabra en su boca. ¿Qué voy a decir? Le decían los discípulos. Y el Señor le dijo, el Señor pondrá palabra en su boca. Así que, hermano, bueno es Dios, para que nosotros vivamos para su gloria. Así que Dios nos ayude y no nos olvidemos las hermosas palabras del apóstol Pablo, cuando él dijo, yo he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Amén.